Tal día como hoy, de hace 67 años, sucedió el combate de Chera. El combate en el cual dos soldados españoles recibieron las últimas cruces laureadas de San Fernando. Hoy vamos a ver la batalla de Chera a nivel particular y en general cómo se comportó la Legión, qué papel tuvo en la última guerra que libró España, la guerra de Ibn Sáhara. Hace unos años, con motivo del 50 aniversario, una guerra olvidada y en su día casi silenciada, volvió a despertar cierta atención. Fue, sin embargo, un interés reservado al ámbito académico, que a lo más que llegó fue a la publicación de algunos libros, varios ciclos de conferencias, y a que en el Congreso de los Diputados, curiosamente a proposición de un partido nacionalista, se pidiera el reconocimiento a los que en ella habían combatido. La Legión, como siempre desde su fundación, no podía estar ausente en un conflicto en el que España estuviera envuelta, e implicó en él a 5 de sus banderas. Fue un conflicto que marcó su historia, tanto durante él, con las esmentadas últimas cruces laureadas que se otorgaron a 2 de sus miembros en el combate de Chera, como posteriormente con la creación de los tercios saharianos, que hicieron del combate en el desierto su especialidad. Esta guerra, de nuevo y relegada a estanterías polvorientas, fue la última en la que España combatió por una tierra que consideraba suya. Esta guerra, sin un resultado claro, fue la guerra de Ibn Sáhara. Los precedentes históricos fueron los siguientes. Estas tierras, por las que España entró en disputa con el Ejército de Liberación Nacional, conocido como Jeit Tahrir, habían sido ambicionadas por España desde la época de los Reyes Católicos, cuando, después de las conquistas de las Islas Canarias, se decidió dar el salto a la costa occidental africana, que ofrecía unos buenos caladeros para la pesca y el acceso a mano de obra esclava para las plantaciones de caña de las islas. Fue el propio conquistador de las Canarias, Diego García de Herrera, el que, después de vender a los reyes sus derechos feudales sobre esas tierras, dio el salto a la costa y fundó una fortaleza en lo que hoy sería el Sáhara Occidental. En el año 1476, cuando lo funda con el nombre de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Pasan los años y aunque España, en especial los pescadores canarios, no olvidan sus derechos sobre estas tierras, nunca se acaba de materializar el asentamiento de una colonia. Llegamos al siglo XX y la repartición de África por parte de las potencias colonialistas europeas. Tras una serie de tratados y negociaciones con Francia, España se quedó en el reparto con la zona norte del Protectorado de Marruecos, con capital en Tetuán, con el enclave de Ifni y el resto del territorio sahariano. La resistencia de las cábilas rifeñas en el sur, junto a las continuas trabas puestas por Francia, fueron retrasando la ocupación efectiva de los territorios saharianos, haciéndolo en el año 1916 solo en la zona conocida posteriormente como Cabo Jubi. En este momento se le dará el nombre de Protectorado Sur y tendrá por fin un estatus jurídico gracias a los acuerdos alcanzados con los franceses, situando la capital en Villavens. Tras el desembarco de Alhucemas y la pacificación conseguida en 1927, España estaba por fin en disposición de entrar en la zona de Ifni. Será ya en la Segunda República, en 1934, que España hace posesión oficial de Ifni y el que será llamado Sáhara Español. Ifni, enclavado en la zona de influencia francesa, tendrá como capital de la colonia Sidi Ifni. Toda esta zona quedará bajo el mando de un alto comisario. Llegamos a la creación de la AOE, el África Occidental Española. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, se permite la creación de partidos políticos en el Protectorado de Marruecos, destacando el reformista, que enseguida pedirá la independencia.
España reaccionará publicando el 20 de julio de 1946 el decreto por el que se creaba el AOE, África Occidental Española, que iba a agrupar las colonias españolas en el oeste de África. Este AOE iba a quedar dividida en la zona sur, Cabo Jubi, la sequía La Hanra, con capital en el Alayún, y la colonia de Río de Oro, con capital en Villacisneros. El AOE iba a quedar a cargo de la presidencia del gobierno a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias, y estaría dirigida por un gobernador que debía ser general o jefe de uno de los tres ejércitos. Una de las primeras consecuencias que trajo el fin de la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la Organización de Naciones Unidas y el nacimiento del independentismo moderno contra el colonialismo europeo. Los territorios españoles en África no iban a ser una excepción, y tras tantos años para poder ocuparlos, España se iba a tener que enfrentar a las ansias separatistas de sus modernas colonias. Estando España aún convaleciente del aislamiento internacional, recién levantado por el pacto con los Estados Unidos, fueron los franceses los que inicialmente se preocuparon en exclusiva del problema independentista marroquí. Aunque el partido Istiqlal, Partido por la Independencia, publica en el año 1944 un manifiesto que se considera la fundación del independentismo marroquí, será a principios de los años 50 cuando la oposición a las naciones europeas empieza a ganar fuerza. La situación empeora cuando en 1953 los franceses destituyen y destierran a Mohamed V, sultán de Marruecos. A raíz de este destierro se organizan varias bandas armadas que hacen del terrorismo su forma de actuación. Pese a que su acción principal se concentraba contra la zona francesa, el territorio de Ifni, más sensible por estar enclavado en el protectorado francés, también sufrió alguna manifestación por la independencia e incursiones de grupos armados. Estos grupos se integrarán en 1955 en el llamado Ejército de Liberación Nacional, Jaish Tahrir. Este ejército irregular contará con mandos marroquíes curtidos en Indochina y algunos desertores de la Legión extranjera. Se organizaban en batallones, rajas, de 6 compañías, las mías. En poco tiempo contaban con 2.000 hombres, equipados con armamento americano y europeo, mucho de este igual o mejor que con el que contaban los españoles. Desde un principio, el Jaish Tahrir hizo múltiples infiltraciones en territorio español, con la excusa de que estaban luchando contra los franceses, algo que los españoles todavía no veían con malos ojos. Pero en estas incursiones el Ejército de Liberación aprovechaba para hacer campaña entre las tribus de la zona española, sembrando una discordia que no iba a tardar en estallar. El encarnizamiento del conflicto y la presión internacional llevó a Francia a aceptar la independencia de Marruecos el 2 de marzo de 1956. España aceptó el acuerdo en parte. Entregó la zona norte del protectorado, pero con la excusa de la inestabilidad política de la zona, no entregó el territorio occidental. Ese argumento se basaba en que, conseguida su independencia política, Marruecos no se había conformado y deseaba ahora construir el Gran Marruecos, integrando en él a Mauritania y otros territorios. Para ello, volvió a solicitar la neutralidad española en su lucha contra los franceses. Fue en una reunión del lugarteniente de Mohamed V con el comandante Álvarez Chas que este se percató de cómo el Jaish Tahrir se había infiltrado en territorio español y dio la voz de alarma. El gobierno español había tardado en darse cuenta de lo grave del problema, pero ahora la reacción fue inmediata. Ya antes de la citada reunión, se había enviado a la primera bandera paracaidista a Sidi Ifni, previo paso por Fuerteventura. La situación de la zona era muy complicada, por el hecho de que la población indígena era 20 veces superior a la europea. Hasta entonces, las fuerzas españolas en la zona se reducían al tabor de los tiradores de Ifni y las fuerzas policiales, donde muchos de sus integrantes eran autóctonos y la confianza en su fidelidad era, cuanto menos, dudosa. Es por ello que en junio de 1956, por orden comunicada del Estado Mayor, se crea la 13ª bandera de la Legión del AOE. Se formó en base a una compañía de cada uno de los tercios, situados por entonces en Tahuima, Ceuta, Larache y Villasanjurjo.
Fijó su residencia en El Aaiún, donde llegó en julio de 1956, estando en diciembre de ese año totalmente organizada en 5 compañías y al mando del comandante Ricardo Rivas Nadal. Desde un primer momento, la 13ª se constituyó como bandera independiente y fue destacando compañías hacia el interior. Es preciso resaltar que, como muchas otras banderas, esta ya había sido creada durante la Guerra Civil, pero al acabar esta se disolvió en una de las reorganizaciones que hizo el ejército tras la contienda. El 26 de enero de 1957, el general Pardo de Santayana, gobernador de la OE, se traslada al sur, a Villa Cisneros, para comprobar cómo marchan las operaciones en Mauritania. Una vez allí ordena el despliegue de la legión formando un triángulo en Aguenit, Childa y Auxerre, con la misión de desarmar a los fugitivos que traspasaban la frontera y enviarlos a Marruecos. La tensión va aumentando, y en los últimos meses, la decisión de España de cobrar nuevos impuestos en el Sáhara y filiar a los indígenas con tarjetas de identidad en las que se les calificaba de pastores, solo hacía que aumentar la oposición de estos hacia el gobierno español por la humillación que les suponía a estos orgullosos guerreros. Los vuelos de reconocimiento realizados por la aviación española daban cada vez más parte sobre la intrusión de bandas armadas en el territorio español. España reaccionó cambiando su actitud respecto a la relación con Francia, con la que empezó a colaborar. Se sigue reforzando la zona y en julio de 1957 se establece la 4ª bandera de la Legión en Villa Cisneros, cuya principal misión será la de reconocer y vigilar el recorrido entre esta localidad y el Aaiún. En verano de este año, uno de los más secos en el siglo, se mostrará a las claras la hostilidad cada vez más abierta del Ejército de Liberación, que empieza a realizar ataques aislados contra algunas patrullas españolas. Es la conocida como Guerra de Agosto, donde las tropas españolas se van a percatar de lo anticuado de su material, en ocasiones, como hemos dicho, de peor calidad que el de su enemigo, y también de la falta de medios motorizados adecuados para el transporte de tropas de infantería por el desierto. El gobierno, debido a la escasez de medios efectivos, abandona las posiciones del interior y se centra en la defensa de las principales ciudades de la OE en la costa. Por motivos de edad, se había sustituido al general Pardo de Santayana por Gómez Zamayoa. Este, en El Aaiún, establece un perímetro defensivo de 4 kilómetros, con una sección de morteros de la 13ª bandera. La legión también se encargaría de la vigilancia y defensa del aeródromo, el cual resultaba vital. En noviembre llegan refuerzos, entre ellos la 2ª bandera de la Legión, que quedará de reserva en Villavens para realizar contraataques. La zona de Ifni se verá reforzada con la 6ª bandera, tras un breve pase por el Aaiún. El imparable proceso de descolonización y la ambición de Marruecos hacían que el conflicto fuera inminente. Algunos prefirieron llamarlo conflicto en lugar de guerra, pero lo cierto es que 300 españoles dejaron allí su vida y otros 500 derramaron su sangre por mantener unos años más la bandera española ondeando sobre esas lejanas tierras. La guerra de Ifni-Sáhara iba a empezar el 23 de noviembre a las 4 de la mañana, tras el corte de las comunicaciones telefónicas de los diferentes puestos territoriales con la capital Sidi Ifni. Apenas 1 hora y 40 minutos después, se escuchaban los primeros disparos. Algunas de las débilmente defendidas posiciones del interior cayeron en manos del enemigo y se empezaron a dar las primeras acciones heroicas. Aunque el papel de la Legión en esta guerra estuvo volcado principalmente en el Sáhara Occidental, las acciones que Ifni realizó la 6ª bandera al mando del comandante León Gallo tuvieron una gran importancia en el devenir de la contienda. Al margen de diversas escaramuzas, tuvo un papel destacado en el apoyo al repliegue a Sidi Ifni de las unidades que participaron en el famoso salto sobre Tiliwin. La Operación Netol. Tras el primer salto de guerra paracaidista en Tiliwin y la conocida como Operación Pañuelo, se hacía necesario el rescate de las posiciones de Telata, Arba el Mesti y Tiliwin. Para ello se diseñó la Operación Netol, que pretendía limpiar la zona de bandas enemigas. La 6ª bandera partió junto a otras unidades en una columna motorizada el 1 de diciembre. Fue muy importante la combinación entre la fuerza combinada de aire y tierra para el éxito de estas misiones.
Protegido su avance, los legionarios, apoyados por tiradores de Ifni, consiguieron rescatar a la sección del malogrado héroe Teniente Ortiz de Zárate. Fue el día 2, a las 7 de la mañana, cuando contactaron con los sitiados en Telata, no pudiendo alcanzar el puesto hasta las 22 horas del día 4. Al día siguiente, los legionarios, junto a la guarnición de Tilbuín, consiguen replegarse a la capital. Habían estado 6 días seguidos marchando y combatiendo sin tregua alguna. No acabaron aquí las acciones de la bandera, pues fueron requeridos enseguida para rescatar con éxito la sección de otro héroe de esa guerra, el alférez Rojas Navarrete. A la vez que se desarrollaba la guerra, el gobierno español quiso cambiar el estatus jurídico de estos territorios, acabando con el AOE y transformando al Sáhara y a Ifni en provincias españolas, pasando a depender ambas del Capitán General de Canarias. Mientras en el Sáhara parecía que España concentraba más esfuerzos y realizaba operaciones junto a Francia, la guerra en Ifni parecía llegar a su fin. La Operación Diana tuvo como objetivo aumentar el perímetro defensivo a un área de 6 kilómetros, para lo que era necesario tomar por la fuerza 2 centros de resistencia enemiga. Para ello, se dividieron las fuerzas españolas en 2 agrupaciones tácticas, quedando la sexta bandera en la agrupación táctica sur. La experiencia ganada en combates anteriores, junto a la llegada de mejor armamento y material, hizo que las operaciones transcurrieran con mayor agilidad. Dentro de las acciones de limpieza del territorio, la Operación Pegaso fue la última de ellas, cuyo objetivo era llegar a Tebelkut, en la frontera norte del territorio, mientras se despejaba el camino hacia dicha población. Era una acción compleja, pues mientras legionarios y paracaidistas formarían una línea defensiva, tomando las alturas del interior, iban a cubrir el avance motorizado de policías y tiradores. Estos deberían alcanzar Tebelkut y contactar con los paracaidistas que habrían llegado allí tras un desembarco aéreo. Conseguido todo esto, las fuerzas se replegarían sobre Ifni, protegidos por la misma línea defensiva. La falta de carros de combate y vehículos blindados, como los que sí habían en el Sáhara, y el hecho de que los guerrilleros del Ejército de Liberación también habían mejorado su experiencia en combate, hizo que el avance de legionarios y paracaidistas, iniciado a las 8 horas del 19 de febrero de 1958, se viera seriamente frenado. La acción principal estaba a cargo de los legionarios, que durante horas soportaron una feroz resistencia, pues cada piedra o brecha tenía que ser conquistada al enemigo. Hasta las 9:30 horas no se consiguió tomar la primera de las colinas, pero siguió el avance y aún quedaba por tomar un pico muy escarpado, el It Ali Ummehan, donde los legionarios empezaron a escalar bajo un nutrido fuego enemigo. El ímpetu legionario y la llegada por el aire de refuerzos paracaidistas permitió tomar las últimas cotas a las 13:45. La acción le había costado a la legión 4 muertos y 7 heridos. Tras esta operación y el repliegue a la capital Sidi Ifni, se puede decir que la guerra en esta provincia estaba finiquitada. Se organizó la defensa en 4 centros de resistencia y un punto de apoyo, quedando la sexta bandera de la legión en el centro de resistencia D, hasta que el 27 de agosto de 1958 fue trasladada al acuartelamiento del Al-Ayun, donde estaba la 13ª, que a su vez ocupó su lugar en Ifni hasta su disolución en el año 1969. Mientras tanto, en el Sáhara, la táctica, con una superficie a defender mucho más amplia, fue diferente a la de Ifni, especialmente en la ya señalada búsqueda de la ayuda francesa. Francia veía con honda preocupación cómo las fuerzas españolas podían verse desbordadas, y que a ellos se les abrieran nuevos frentes. Con el desastre de Anual aún muy presente en la mente de los mandos españoles, la primera medida fue abandonar las posiciones más alejadas de la capital, o, en su defecto, dejándolas en manos de sus tropas indígenas, en las que cada vez se confiaba menos. El coste de esta política fue enorme, pues muchas tribus nómadas del interior se vieron abandonadas a su suerte por España, y acabaron por unirse al Ejército de Liberación. Para la Legión, la guerra en el Sáhara fue mucho más importante que la de Ifni, y de ella sacaron unas conclusiones muy valiosas sobre la guerra en el desierto, aplicadas más tarde por los tercios saharianos,
que tan buen resultado dieron hasta el abandono definitivo del Sáhara en 1976. A la presencia de la recién creada 13ª bandera se sumó la cuarta en julio de 1957, la segunda en noviembre y la novena ya en enero, justo después del famoso combate de Chera. Tras establecerse una serie de núcleos defensivos en torno a la capital, El Aaiún, el plan de operaciones consistió en ir barriendo el desierto en acción combinada con los franceses, que facilitaron mucho las operaciones gracias a su apoyo logístico, mucho más desarrollado que el español. Tras rechazar varios amagos de asalto a la capital, la primera acción seria se produjo el 22 de diciembre, cuando el jefe del dispositivo, coronel Mulero, decidió hacer un reconocimiento ofensivo por la Saguía El Hanra, que acabó con un ataque de los legionarios sobre el oasis del Meseid. Tras iniciar el ataque con fuego de morteros y barrer la zona con las ametralladoras, el enemigo comenzó a huir, pero fue alcanzado por los legionarios que tomaron el oasis a la bayoneta. Al día siguiente, los guerrilleros del Ejército de Liberación intentaron vengar la derrota, pero fueron frenados por las fuerzas españolas. Mientras, la situación en Villa Cisneros y Villavens era algo más tranquila, lamentando solo unas pocas bajas en una emboscada. Y llegamos al combate de Chera. Si hay algo por lo que se recuerda esta olvidada guerra, es por este combate. Mucho se ha escrito sobre esta acción, de la que aún hoy existen algunas lagunas. Pero lo que es seguro es que, independientemente de lo acertado del movimiento táctico de aquella jornada, las escenas de sacrificio y heroísmo la hicieron pasar a los anales de la historia con letras de oro. Eran las 7 de la mañana del 13 de enero de 1958, cuando la 13ª bandera, al completo de sus efectivos, salió en dirección a Echera con la misión de efectuar un reconocimiento sobre esta zona y obtener información de contacto. A la acumulación de banderas legionarias en el Sáhara se había sumado la dotación de nuevo armamento y la inclusión de artillería ligera. Sin embargo, aquel día la bandera no la llevaba, siendo su base de fuego inconsistente. Al llegar al borde este de la orilla del lecho seco de la Saguía El Hanra, se estableció contacto con el enemigo, el cual estaba perfectamente organizado y con un plan de fuegos ajustado. La segunda compañía, al mando del capitán Agustín Jáuregui Abellas, se introduce en exceso en el lecho del río, en una zona donde el enemigo era muy superior en número y volumen de fuego, seguramente la idea de tomar el Mesiet y que el enemigo no escapara de nuevo como en la acción del día 22. Mucho se ha criticado por esta maniobra al capitán Jáuregui. Los testimonios de este combate son muy variados, dependiendo del lugar que ocupó en él cada uno de los testigos. La bandera intentó envolver al enemigo por el flanco sur, pero al estar fijada la segunda compañía no fue posible, y se da la orden de repliegue. El enemigo a su vez también intenta envolver a las fuerzas legionarias, pero es frenado por el movimiento de la primera compañía hacia el flanco norte, para reforzar a la tercera. Aquí el testimonio del coronel Manuel Álvarez López, que por entonces era teniente de la tercera compañía y vio el combate desde el flanco norte, resulta de gran importancia. Según sus palabras, cuando el enemigo empezó a envolvernos por dicho flanco, me di cuenta que nos iba a efectuar fuegos cruzados de flanco y de frente, de los que iba a ser complicado salir con vida. Sin embargo, al oír los disparos que procedían del fondo de la Saguía, cesó la acción de envolvimiento del enemigo por nuestro flanco norte que resultaba tan sumamente arriesgada. El motivo fue que las reservas enemigas se emplearon para combatir al capitán Jáuregui y a los hombres que le acompañaban. Esto es un escrito de homenaje y agradecimiento al capitán don Agustín Jáuregui Abellas por su acción de heroísmo y de sacrificio en el combate de Chera, al sacrificarse en beneficio de sus compañeros de la 13ª bandera de la región el 13 de enero de 1958. Por este hecho escribió este testimonio. Y según este, la tan criticada acción del capitán Jáuregui fue fundamental para salvar a la bandera de ser envuelta por el enemigo. Cuando se le dio la orden de repliegue, el fallo de las transmisiones o la fijación del enemigo le impidió realizar este movimiento. Y mientras la primera reforzaba a la tercera por el norte, una de sus secciones, la mandada por el brigada Fadrique, fue enviada al fondo de la Saguía a reforzar a la compañía del capitán Jáuregui. Al llegar no pueden contactar con el capitán Jáuregui ni con ninguno de sus hombres, y han de contener una avalancha humana que conoce el terreno a la perfección y les triplica en número.
Pese a la violencia del choque, la sección consigue situarse a duras penas en una precaria defensiva. Con escasos abrigos y cubiertas, el enemigo no da tregua, y el brigada recibe una primera herida en el hombro. Las bajas de ambos bandos se multiplican, y el brigada recibe 2 nuevos balazos en la clavícula y en la oreja. Dándose cuenta de que es imposible contactar con el capitán, y viendo que sus hombres no paran de caer, decide sacarlos de aquel infierno. Se queda cubriendo la retirada de lo que queda de su sección, acompañado únicamente de 2 cabos y el proveedor de un fusil ametrallador, el legionario Maderal Oleaga. El brigada recibe una nueva herida, y viendo que no podrá salir de allí, ordena a sus hombres que se marchen, algo a lo que se niega Maderal Oleaga. Los 2 hombres son ya presa fácil para el enemigo, que acaba con la vida del legionario de un certero disparo. Solo ya el brigada recibe un disparo en el vientre, pero aún continúa agotando su munición hasta que otro le destroza el cráneo. El enemigo fue implacable y destrozó a golpes y machetazos los cuerpos de ambos héroes. Por esta acción, el brigada Fadrique y el caballero legionario Maderal Oleaga iban a recibir las 2 últimas cruces laureadas de San Fernando que se han concedido en nuestro país. El combate transcurrió durante todo el día, hasta que llegada la noche el enemigo rompió el contacto y huyó dejando 50 muertos en el terreno y estimándose otros 200 heridos de una fuerza total de 500 hombres. La legión tuvo 43 muertos y 64 heridos, siendo la sección del brigada Fadrique la más castigada, con 20 bajas de un total de 31 hombres, incluyéndole a él y a sus 3 jefes de pelotón. Los sucesos de Chera empujaron aún más al gobierno español a buscar la colaboración de Francia para terminar con las bandas rebeldes del Sáhara. Y fue así como nació la Operación Teide, que los franceses llamaron Écubillon. La idea era buscar y aniquilar a los grupos del norte del Sáhara, para luego continuar con la limpieza del centro y el sur. En resumen, barrer el territorio, que es lo que significa el vocablo francés de la operación. Las fuerzas españolas se dividieron en 3 agrupaciones tácticas, Alfa, Bravo y Charlie, A, B y C, con base en las 3 capitales del Sáhara español. La A, con base en Alayún, contaba con 3 banderas legionarias, la cuarta, la 13ª y la 9ª, mientras que la B, en Villavens, quedó con la segunda. La operación se extendió de febrero a junio y fue un éxito. El uso de carros de combate y vehículos blindados, junto al apoyo de la aviación, fue minando la resistencia de los rebeldes. Una de las acciones más destacadas para la legión fue cuando el 10 de febrero la cuarta bandera fue atacada en Wad el Had con armas ligeras y granadas de mortero. El apoyo artillero y de la aviación permitió el asalto de los legionarios, equipados ya con el moderno fusil de asalto Zedme A2, que le hicieron 15 bajas al enemigo. Poco a poco las tribus nómadas fueron abandonando al Yehid Tahrir y reconociendo al Mahzen español. El Mahzen es una palabra árabe que significa literalmente almacén, pero que se usa para designar al que tiene el poder político y la autoridad sobre un territorio. El éxito de las últimas operaciones había llevado a Marruecos, que era quien realmente había estado siempre detrás del Ejército de Liberación, a querer negociar con España sobre los territorios en disputa. Después de tantas luchas, el resultado de lo pactado iba a decepcionar a los que allí habían combatido e iba a abrir una incómoda situación para los autóctonos que a día de hoy aún está sin resolver. Llegamos al llamado Tratado de Cintra, firmado por España y Marruecos el 1 de abril de 1958, cuando aún se desarrollaban los combates con cierta asiduidad. El tratado establecía que España se desprendía de una parte del Sáhara, concretamente de Cabo Jubi. La entrega no estuvo libre de tensión, pues los marroquíes mandaron enseguida a Villavens al general Belkacem, antiguo general del ejército español, que informó de que el propio príncipe iba a asistir a la toma de posesión del territorio. Tras varios rifirrafes, el 20 de mayo se hizo la entrega del territorio sin ninguna presencia de la familia real marroquí. Los años que siguieron a la guerra no dejaron de estar exentos de incidentes aislados. Pese a ello, España inició en los años 60 una increíble recuperación económica de la cual se vieron beneficiados también sus territorios del Sáhara. Se construyeron infraestructuras
que luego nunca más han vuelto a disfrutar los saharauis. Ifni permaneció rodeada de territorio marroquí hasta su cesión definitiva el 30 de junio de 1969. El año anterior, España le había dado la independencia a su otro territorio africano, Guinea Ecuatorial, y el siguiente paso fue entregar Ifni, después de 35 años de posesión, a la corona marroquí. Respecto a la provincia del Sáhara, destacó en estos años las acciones del Frente Polisario, que reclamaba la independencia de Río del Oro y la seguía el Hanra. Este grupo, aún hoy, desea un territorio saharaui libre, pero la acción de Marruecos con la famosa Marcha Verde de 1975 hizo que España entregara este territorio, cuyo estatus aún sigue sin estar claro por parte de la ONU y que tanta polémica está despertando con el gobierno actual. En cuanto a los tercios saharianos, la consecuencia más importante de la guerra y posteriores tratados para la legión fue su creación. El gobierno español había aprendido que la guerra en el desierto era muy particular y creó estas unidades para su especialización. El primer paso fue la mejora del armamento y material, algo imprescindible para afrontar con éxito posibles enfrentamientos. Se sustituyeron las alpargatas, más propias de otro siglo, por botas, y se introdujo por primera vez un uniforme mimetizado, el M59. Los tercios saharianos implicaron la disolución de unas banderas y la redistribución de otras. Mientras que el primer y el segundo siguieron en Ceuta y Melilla, el tercer y cuarto tercio serían los desplazados a la zona. Ambos iban a quedar formados por dos banderas, un grupo ligero de caballería y una batería de artillería transportada, disueltas en 1964. Sus fuerzas iban a ascender a 2.500 hombres y 500 vehículos de combate cada uno. El tercer tercio iba a quedar emplazado entre el Alayún y Esmara, con la séptima y octavas banderas, mientras que el cuarto tercio estaría únicamente en Villacisneros, con la novena y la décima. El nivel que alcanzaron estas unidades fue reconocido internacionalmente, siendo consideradas como una de las mejores en combate en superficie desértica. Estaban más que preparadas para enfrentarse al enemigo, pero por motivos políticos, en 1976 abandonaron aquellas tierras en las que tanto sudor y sangre legionaria se había derramado. Este breve resumen de la guerra Ifni-Sáhara, centrándonos en el papel de la legión, es un pequeño homenaje al aniversario del combate de Etxera. Recordemos, el último combate en el que se otorgaron laureadas. Aunque la última laureada concedida fue la más que merecida al regimiento Alcántara por los hechos de Anual, cuando protegieron la retirada de las tropas españolas, cronológicamente en el tiempo, por la acción en sí misma, son estas dos laureadas dadas al brigada Fadrique y al legionario ascendido a cabo a título póstumo Maderal Oleaga. Hoy hemos querido recordar su acción y cómo, gracias a su sacrificio y cumpliendo con el espíritu legionario, supieron dar lo mejor de sí y sobre todo salvar a muchos de sus compañeros. En nuestro recuerdo queda Etxera, el brigada Fadrique y el cabo Maderal Oleaga.